Trento, Italia, ve nacer Andrea Pozzo en 1642. Jesuita, pintor, arquitecto, escultor, grabador, maestro, cuadraturista, tratadista y gran pensador del siglo XVII y XVIII. Andrea Pozzo, uno de los principales exponentes del arte barroco en Europa, dota de espiritualidad y profundidad a las artes plásticas desde la perspectiva que plantea una nueva mirada de la vida. El pensamiento de Andrea Pozzo a través de su obra logra compartir una mirada de inmersión y reflexión desde la fe y la espiritualidad en el campo de las artes. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y las artes, que fomenta la construcción del pensamiento crítico con base en el análisis de la realidad. Esta galería presenta exposiciones de talla nacional e internacional con distintos lenguajes visuales que comunican el pensamiento universitario jesuita como eje de educación y formación con incidencia responsable y social. La Galería Andrea Pozzo es un espacio de apertura para las artes dedicado a la comunidad universitaria. Muy buenas tardes. Desde la Coordinación de Creación y Reflexión Artística de la Ibero Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida a este especial de verano desde el lugar. Nos entusiasma mucho dar inicio a este ciclo de verano. Como habrán podido escuchar hace unos momentos, estamos estrenando música de presentación. Y bueno, quisiera aprovechar este espacio para agradecer al maestro Enrique San Andrés y a nuestro compañero Luis Carmona por su colaboración para la realización de esta pieza musical. A todas y todos los que nos acompañan, nos sintonizan y han tenido oportunidad de escuchar la música, compártanos en la cajita de comentarios qué les ha parecido esta intervención musical. A nosotros nos ha encantado mucho y bueno, se las queremos compartir. Bueno, para ya entrar en materia a este ciclo de verano, les comparto que hemos preparado una agenda de charlas, documentos que tienen como finalidad promocionar y difundir el trabajo de profesionales de la cultura y de las artes, así como sus procesos tanto técnicos como conceptuales para generar este acercamiento en primera persona desde el arte, desde el lugar de gestión. Y bueno, el día de hoy nos acompaña la doctora Scarlett Galindo, directora del Museo Nacional de Acuarela Alfredo Gauti Rojo, ubicado en la alcaldía de Coyoacán, en esta Ciudad de México. Y bueno, es un recinto que se caracteriza por su espíritu y formación incluyente. Ahorita nos va a platicar un poco más Scarlett. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y compartir con toda nuestra audiencia y nuestra comunidad tu saber y gestión dentro de este espacio tan lindo al sur de nuestra ciudad. Gracias, Scarlett. Y bueno, como siempre, agradecer a mi compañero Miguel Ángel Ortiz, jefe de exposiciones y moderador de esta charla, y a mi compañero Luis Carmona, quien está en los controles y hace posible esta transmisión. Les recordamos, como en todas las ocasiones, estaremos muy al pendiente de sus preguntas y de sus aportaciones en la cajita de comentarios de esta publicación. Así como estaremos también compartiéndoles ahí algunas ligas que ha preparado nuestra invitada y que estarán relacionadas con los contenidos que el día de hoy se presentarán. Para nosotros es muy importante poderles leer y generar esta interacción a través de la virtualidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de especial de verano, el primero de esta temporada. Y pues sin más preámbulo, cedo el espacio a mi compañero Miguel Ángel Ortiz. Muchas gracias, muy buenas tardes a nuestra comunidad universitaria, nuestra comunidad extendida de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Tijuana. Pues muchas gracias por estar con nosotros, un poco oxidados porque como que nos faltaba acción en este punto intermedio, pero empezamos este especial de verano desde el lugar, y el lugar
El día de hoy es el Museo Nacional de la Acuarela, que ya vamos a ver mucho más de ello, y nos acompaña la doctora Scarlett Rocío Galindo Monteagudo. Muy buenas tardes, Scarlett. Antes de empezar, déjame platicar con los compañeros, con las compañeras de nuestra comunidad a propósito de esta sinopsis, de esta breve semblanza de tu trabajo. Scarlett Galindo obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Iberoamericana con la tesis La producción social del arte, redes de cooperación y controversia, que obtuvo mención de honor. Su maestría en museografía en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y su licenciatura en diseño gráfico en la entonces Escuela de Artes Plásticas de la UNAM. Desde el 2013 ha trabajado en el Museo Nacional de Acuarela, primero como coordinadora administrativa y a partir de este año como su directora. Recibió el premio Miguel Covarrubias del INA a la mejor tesis de maestría por su trabajo México en 2 exposiciones internacionales, París 1952 y Osaka 1970. En el 2014 formó parte del programa del Instituto Getty para líderes emergentes en museos y gestión cultural. En el 2016 coordinó la publicación del libro Alfredo Guatirrojo y el Museo Nacional de Acuarela, que ganó el premio Antonio García Cubas del INA como mejor libro de arte en este año. Desde el 2018 es miembro de la Junta del Comité Internacional para la Museología de Latinoamérica y el Caribe, ICOFOM-LAC, de la que actualmente es vicepresidenta. Ha escrito diversos artículos sobre teoría y museos, tales como El museo analizado desde la sociología simétrica 2020, el uso de la TAR en la investigación museológica en el 2019, los museos como espacio de representación política y epistemológica, el uso de la teoría del actor red en la investigación museológica del 2018, entre otros. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Scarlett, ¿cómo te ha ido en estos días en el museo con estos cambios? Parece que ya se está abriendo un poco más la posibilidad de visitas. ¿Cómo está el museo en este momento? Cuéntanos. Bueno, buenas tardes a todos. Mucho gusto de estar aquí como invitada. Pues mira, el Museo de la Acuarela, Museo Nacional de la Acuarela, pues está ahorita abierto con reservación de visitas. Tienes que reservar tu visita, ya que solo podemos recibir al 40% de nuestros visitantes. Entonces, entre semana casi no hay problema. Puedes llegar, hablar y entrar al museo. Pero en fin de semana sí tenemos un poquito de conflicto porque sí viene más gente de lo que normalmente, bueno, no más gente de lo que normalmente teníamos, pero de la que no, ahora podemos recibir. Entonces, sí es mejor agendar tu visita a los teléfonos del museo. Y ya agendas tu visita a los teléfonos. ¿Por qué en los teléfonos? Porque ahí tenemos nosotros la agenda en el museo física. Y entonces mucha gente lo quiere agendar por internet o por Facebook, pero pues todavía las personas, pues es más sencillo si tenemos la agenda ahí física, decirte sí o no llegó tal persona, podrías entrar, cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces es más fácil si lo pides por teléfono. Muy bien, pues miren, empecé a preguntarle cómo va esto porque bueno, ya estamos cambiando de las circunstancias, todavía no del todo, pero es importante que descubramos este museo si es que aún no lo conocen, porque bueno, hay una riqueza no solamente
en el patrimonio que tiene, sino en la forma de gestionar este museo. Pero antes del museo vamos a platicar de Scarlett en primera persona. Scarlett, ¿cuándo descubriste, eres una mujer muy joven, ¿cuándo descubriste toda esta vocación y este amor que es evidente en todo tu desarrollo profesional por el arte, por la gestión cultural? ¿Cómo se forma esa idea en tu cabeza? Pues bueno, esto ya es un asunto muy personal. Digo, yo pues me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho pintar, pero en realidad cuando era más joven, pues lo que más me gustaba eran los cómics, las historias y demás. Entonces, pues como que por eso me fui por lo que fue el diseño gráfico. Sin embargo, cuando yo terminé de hacer mi carrera, yo hice mi servicio social en un museo. En ese entonces fue en el Museo del Papalote, en el Museo Interactivo Infantil, el Museo del Niño. Y fue ahí donde me di cuenta que me gustaban mucho los museos. Ahí tuve la oportunidad de ser mediador de lo que ahí le llamaban cuate, después le cambiaron a primo, creo que en Monterrey, Okay. o de diferentes formas. Y entonces fue cuando empecé a ver cómo podía uno pues platicar con la gente y de alguna manera hacer que se divirtieran y conocieran sobre ciencia, porque allá es más sobre ciencia más que arte, pero una maestra de ahí me dijo, si te gustan tanto los museos, ¿por qué no sigues estudiando algo que tenga que ver con los museos? Y entonces busqué una maestría, la maestría en museología, que la da la escuela, que en alguna oportunidad la dio la Ibero, pero cuando yo quise estudiarla ya la Ibero ya no la daba. Entonces, ahora da pues la de gestión ahí en Puebla, pero en ese entonces pues no había formación tal cual en la Ibero para eso. Entonces me fui a estudiar a la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina, que es una de las primeras escuelas en Latinoamérica que daba formación hacia la museografía y la museología. Y ahí entonces es cuando ya me adentré mucho más al mundo de los museos y de la gestión cultural, porque pues es algo pues que es muy necesario. Bueno, a mí me parece que el arte tiene que llegar como a muchas personas y que entonces la idea de que llegue tiene que ser pues por nosotros mismos movida, ¿no? Por la gente, ¿no? Entonces es cuando empiezo pues a seguir trabajando en museos y a seguir trabajando en espacios culturales, pero el mundo me llevó al arte, porque yo podía haber estado en un museo de ciencia o en un museo de, no sé, de economía como existen o de otra cosa, pero fue un poquito la cuestión, la vida. Yo antes de entrar al Museo de la Acuarela, yo trabajaba en educación comunitaria, en un lugar que se llama CONAFE. Y allá lo que hacía era organizar, pues, cuestiones culturales. Estaba yo con unos compañeros en lo que se llamaba caravanas culturales y lo que llevábamos era comunidades, arte y cultura. Bueno, que ellos tienen su propia arte y su propia cultura, pero les llevábamos otras cosas y ellos nos enseñaban las que ellos sabían, entonces era como una retroalimentación pues muy interesante. Y después de un tiempo me llaman, yo acababa de terminar mi tesis de la maestría, me acababa de titular y me llaman de aquí, del Museo de la Acuarela, para ser su administradora y empezar a revisar qué es lo que se tiene aquí y qué es lo que se podía hacer y qué se podía cambiar en este espacio para poder, pues, mejorar, atraer otros públicos y buscar lo que es más importante para un museo, que haya público, que haya gente que lo venga a visitar, porque si Sí, no, bueno, un museo sin público, pues no es. es una contradicción un museo sin público, ¿verdad? Pero bueno, a ver, empiezas como mediadora, defínenos para que el público, nuestra comunidad universitaria, tenga una idea cómo es el trabajo de un mediador en un museo
y luego me gustaría que me platicaras, ver si puedes recordar esas emociones que te generaba un museo. ¿Qué es lo que te enamora del museo? El edificio, la forma de gestionar las obras, los montajes, pero primero, ¿qué es un mediador? Bueno, pues un mediador es, pues, como su nombre lo dice, es alguien que está entre lo que se va a ver en un museo y el público. Y lo que hace es conectarlos, ¿no? Bueno, esa es mi definición, por decirlo. Entonces, lo que yo hacía en el papalote es que, por ejemplo, yo estaba en un área, primero estuve en un área que era sobre biología, que era el muy famoso árbol Ramón que está en medio del museo, ¿no? Y en ese lugar tenías que explicarle a la gente, pues, qué había. Entonces tenías que estudiar, pues, qué había en la selva tropical y qué animales habían y qué hacían esos animales y toda la cosa, ¿no? Y entonces, cuando una persona llegaba, un niño, tú le platicabas qué era lo que había, pero también ahí había una cuestión de que tenía que ser algo divertido y algo que hiciera que la gente quisiera regresar. Es todavía algo muy motivante cuando das, porque todavía de repente, muy pocas veces ya ahora, pero puedo dar alguna visita guiada y cuando das una visita y alguien te dice cuando se va, por ejemplo, aquí un día fue muy bonito que un niño salió diciendo, te amo museo, quiero venir otra vez, ¿no? Y entonces fue así como decir, bueno, ya dejamos algo en alguien, esa semillita para que quiera conocer más cosas, conocer sobre el arte, sobre la ciencia o sobre cualquier tema que pueda tener un espacio museológico, ¿no? Museístico. Y la otra pregunta que me hiciste es, ¿cómo me enamoré de los museos? Híjole, yo creo que eso viene de mucho más atrás. Me gustan mucho los museos desde que yo era chica, pero yo recuerdo que cuando yo estaba en la preparatoria, mi hermana estudiaba en el Liceo Franco-Mexicano. Entonces ella, de intercambio, vino una chica de Francia y la llevé al Museo de Historia, Nacional de Historia, al Castillo de Chapultepec. Y yo, pues, estábamos viendo lo que era la Guerra de los Pasteles y ella no sabía ni qué onda con esa guerra y pues es francesa, ¿no? Entonces ya, Okay. cuando sabías tú que la historia no era lo mismo, lo que te contaban aquí que lo que le contaban a otros, pues también como que dices, pues te dan más ganas de investigar, de saber, y también es un asunto que también los museos pueden hacer. Pueden cambiar un discurso que quizá actualmente es un discurso hegemónico y todo, y pueden cambiar como toda esa idea, porque como que normalmente te dicen como que el arte es algo muy de alcurnia, algo que no es para todos. Hasta un teórico, un sociólogo muy conocido que se llama Pierre Bourdieu decía que los museos no eran más que para gente hecha para los museos, y pues eso cala mucho, ¿no? Eso fueron los años 70, porque no es cierto. Los museos están hechos para todos, pero depende de nosotros el que así lo sea, ¿no? Entonces tú tienes que cambiar como el discurso para que los demás se acerquen también y lo conozcan. Porque si tú haces un discurso que aleje a la gente, como mucho eso que pasaba antes del papalote de no tocar, porque ahí era, la regla ahí era que todo podías tocarlo, ¿no? Pero en otros lugares no lo es. No Entonces, tocar. pues no se trata tanto de no tocar, sobre todo cuando pues no puedes de otra manera conocer que no sea tocando, ¿no? Entonces es muy interesante poder cambiar como ciertos discursos que traen los museos desde hace mucho tiempo y que ya lo están haciendo desde hace varios años, ¿eh? Ya tenemos muchos años intentando cambiar lo que se cree que es el arte y lo que se cree que es la cultura, porque también pues cambia, es algo que muta, es diferente. Bueno, es que aquí ya vamos a entrar en unos temas peliagudos, porque bueno, por una parte hay un discurso bastante viejito, ya como que no funciona de la exclusividad de la cultura, y además esto se va transformando con todos
con toda la tecnología que se va incorporando en los espacios. Yo a partir de esto que dices, supongo que te enamora la idea que hay en los espacios y cómo se puede narrar la historia a través de las obras, pero no solamente la historia, estas emociones, esto que queda en las obras. Ese amor se ha transformado, ese amor cuando descubriste, quiero, no sé cómo fue, a ver tú platícanos. Fue el flechazo, fue poquito a poco, y después de esa primera parte, al día de hoy, como una directora, ya como una persona muy formada y como muy encaminada hacia cosas muy concretas para desarrollar, ¿ha cambiado esa relación de amor? ¿Cómo ha sido eso? Pues a veces así como en las relaciones, de repente es de amor y a veces es de odio, yo creo, ¿no? Porque si se enoja uno mucho con las cosas, se enoja uno mucho con que uno quisiera que las cosas pudieran cambiar quizá más fácil y más rápido, algunas, ¿no? No solo en los museos, sino en todo. Pero pues el amor ahí sigue. Bueno, para mí sí, la realidad es que el arte, la cultura, los museos son algo que yo no puedo dejar de querer. Yo creo que así como, por ejemplo, para Alfredo Guatirrojo, que luego vamos a hablar de él en el museo fue su hijo, pues yo creo que sí, para mí es así como mi eterno enamorado, ¿no? Porque sí, ahí no puedo evitarlo. Siempre caigo en la tentación y vuelvo a incidir. Ahí voy, como Hoy, quizás una relación enfermiza, ¿no? eso significa que tú un domingo de relajación, ahí que no quieres acordarte de nada, de repente te acuerdas que tienes que poner una cédula o tienes que mandar un correo del museo. ¿Es así? Un poquito, sí, así. Sí, no puedo evitarlo. O sea, sí, también si veo un error o una cosa que está mal, pues sí tengo que corregirla inmediatamente, no puedo evitarlo. Pero también, pues soy una persona que el día que descansa le gusta ir a ver otros museos, ¿no? Que a lo mejor no es que podría ser pues también enfermizo, ¿no? Porque a lo mejor lo que quieres es mejor irte a la playa a tomar una margarita, ¿no? En lugar de decir, bueno, si yo voy a visitar otro país, pues lo que intento es visitar la mayor cantidad de museos posibles, lo cual es quizá muy enfermizo, como diríamos, ¿no? Porque pues sí, Sí. es lo que me gusta, ¿no? Y me gusta ver qué discursos tienen y qué puedo aprender de cualquier lugar al que voy, y qué podríamos ocupar y cosas por el estilo, ¿no? Que te digo, a lo mejor sí es extremo. extremo. No sé si sea, pero creo que es una pasión que a veces es muy útil, ¿no? Porque, bueno, vas generando un entorno enriquecedor para todas esas personas que nos visitan. Ya me metí ahí en el museo, que los visitan. Y bueno, aparte de eso, vamos a hacer un comercial rapidísimo, estimada comunidad universitaria de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Tijuana. Mándenos sus comentarios, platíquenos si ya conocen el museo, de dónde nos visitan, de dónde están escuchándonos, y pongan sus comentarios a propósito de la plática con la doctora Scarlett y del Museo Nacional de la Acuarela. Estamos esperando aquí sus comentarios y bueno, vamos a seguir, Scarlett. A ver, es esa pasión, es ese museo del diseño a la dirección de un museo. Vamos a hablar primero de cómo se gesta este museo, porque bueno, Alfredo Guatirrojo, que es el fundador no solamente del museo, platicábamos, apreciable comunidad universitaria antes de entrar al aire, que bueno, es un personaje sui generis y un personaje con un carácter a prueba de todo, porque bueno, en el ambiente cultural que él vivió en el México que le tocó vivir, no era, digamos que lo más esperado, el amor hacia la acuarela. Platícanos un poco de este personaje y cómo llega a fundar este museo, y luego vamos a hablar ya de lo que contiene el museo. Platícanos de Alfredo. Bueno, pues
Alfredo Guatirrojo, el fundador del Museo Nacional de la Acuarela, él nace en 1918 y en Cuernavaca, Morelos, y cuando es pequeño platica que tuvo su primera caja de acuarelas y que le gustaba pintar, pero su padre le dice que venga a la Ciudad de México a estudiar para ser abogado y él decide ser pintor. Su madre fue siempre una figura que lo apoyó durante todo lo que él quería hacer y todo, entonces es como alguien muy querido para él, su madre. Y pues llega a México y pues estudia en la Escuela de Artes Plásticas. Les platicaba aquí a Miguel y que Alfredo Guatirrojo no todo el tiempo fue pintor de acuarela, porque en esa época pues él vive pues la época del muralismo mexicano y pues más en esa época lo que hacían era pintar murales, pero a él le gustaba el grabado, le gustaba la acuarela y pues sabía pintar varias técnicas. En el museo tenemos obras de diferentes técnicas pintadas por Alfredo Guatirrojo. Y entonces, pues digamos que en un principio no era y no nace el museo como un museo de acuarela. Primero nace una biblioteca y nace un instituto de arte. Y este instituto de arte que nace en los años 50 no solamente enseña pues acuarela, no, enseñaba diseño de modas, enseñaba joyería, grabado y otras cosas. Sin embargo, a partir de 1957, Alfredo Guatirrojo funda el Salón Nacional de la Acuarela, que es un concurso que se sigue haciendo. En noviembre va a ser todavía aquí en el museo. Ya serán pues como el número 60 y algo. Ahorita no voy a poderte decir exacto porque soy mala con eso, pero él tiene su concurso de acuarela y después de varios años que hace el concurso, se da cuenta y se crea un gremio de acuarelistas que, como en todo, se juntaron 13 artistas y fundan la Sociedad Mexicana de Acuarelistas, perdón. Y la Sociedad Mexicana de Acuarelistas se crea en 1964, con estos 13 miembros fundadores. Después de que pasa esto, es entonces cuando en 1967 se funda el Museo de la Acuarela Mexicana, que es el museo pues precursor y rector de este espacio. Digamos que todo, porque todo es parte de la historia del espacio. Tenemos aquí la biblioteca todavía que empezó a formar desde ese entonces. Y entonces, pues se puede decir que pues es un lugar que se volvió un lugar para acuarelistas. Alfredo Guatirrojo era muy amigo del doctor Atl, y el doctor Atl le dice, no existe una palabra para definir a la persona que pinta óleo, no existe un oleísta, dice, pero sí existe un acuarelista. Entonces, allí hay un lugar en donde sí existe cómo llamarle a un artista que se dedica a la acuarela. Acuarelista, y ese lugar donde está lo que serían los artistas que se dedican a la acuarela es el Museo de la Acuarela, el museo que desde el 2003, cuando él fallece, se le llama Museo Nacional de la Acuarela. Le comentaba también a Miguel que este no es realmente un museo que el gobierno haya denominado nacional, es una asociación civil que se llama Museo Nacional. Un presidente, que fue Miguel de la Madrid, sí dijo que era nacional, en una carta lo menciona, pero no está por decreto presidencial, no es un museo nacional. Entonces somos un museo nacional porque quiso ser un museo nacional, no porque en realidad sea un museo nacional, que eso no sé qué tan bueno o tan malo sea, pero pues el chiste es que ya tenemos el nombre de nacional en nuestro nombre de asociación civil, ¿no? Scarlett, perdón. Antes de que sigamos con esa historia, danos la diferencia entre lo que es un museo federal, un museo de estado, a lo que es
esto en donde tú estás colaborando, que es una asociación, un museo de asociación civil? ¿Qué diferencias tenemos? Pues son varias, digo, para empezar, cómo se crean y cómo se gestan, cómo se gestionan también. Porque, por ejemplo, un museo los museos que pone el gobierno pueden ser nacionales, regionales, estatales, o pueden ser también museos comunitarios, también hay algunos que todavía son del gobierno. Pero entonces también la forma en que se gestionan es distinta. Puede haber directores, pero en un museo que es nacional, ¿no? En los museos que no son nacionales, en realidad, el que sería como su director puede ser un jefe de departamento o, bueno, como el equivalente jerárquicamente, podría decirse, y económicamente, como podría pagársele a una persona, porque los presupuestos son diferentes, ¿no? Son distintos para un museo que es nacional, a un museo que es regional, a un museo que es, no sé, de otra índole, ¿no? Entonces son diferentes. Aquí pues los museos que son del gobierno pues son los del INA, son los del INBA y pues están dedicados a diferentes cosas. Los del INA son de historia y son de arqueología, están en zonas arqueológicas, por decir, y los del INBA están dedicados al arte, pero son muchísimos menos que los del INA. Y también tenemos pues otros museos que no pertenecemos como a ese circuito de museos, y el Museo de la Acuarela es uno de los museos más viejos que pertenecen. No somos el más viejo, hace unos años, ya no recuerdo en qué año, porque ahorita con esto de la pandemia uno ya no se acuerda ni en qué año vive, se hizo nos dieron unos diplomas a los museos como que teníamos más de 50 años en la Ciudad de México, y recuerdo que estaba, por ejemplo, el museo que es, por ejemplo, el de la Basílica de Guadalupe, que es un museo, pues, que es de la iglesia, ¿no? Estamos museos que somos asociaciones civiles, hay museos que son IAPs, que son instituciones de asistencia privada, como el Museo de la Casa de la Bola. Son diferentes gestiones las que tienen y cómo se crean y cómo se fundamentan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de una asociación civil, en el caso en específico del Museo de la Acuarela, tiene una junta directiva que selecciona o dice quiénes deben de estar trabajando en el museo, y pues nosotros tenemos una junta directiva a la que le tenemos que rendir cuentas sobre lo que estamos haciendo en este espacio. Pero quizá también es mucho más sencillo su gestión que la gestión que puede tener a lo mejor un museo estatal, porque pues son diferentes las autoridades a las que tienen que rendir cuentas, aunque nosotros, al ser un museo de arte, también rendimos cuentas y tenemos que alinearnos a lo que pues dice la Junta, ¿no? Bueno, la Constitución, y pues que vamos a dar pues arte pues al público, ¿no? Porque es un derecho, el derecho a la cultura. Digo, hay que estar alineados a todo, pero digamos que nuestra gestión es mucho más sencilla en algunas cosas, ¿no? Porque podemos, es mucho más fácil, por ejemplo, si te dicen, oye, ¿puedes hacer esto? Pues nada más es hablar con la junta directiva, ¿no? O por ejemplo, ahora que nos donan algo, nos dice alguien, oye, te puedo donar algo al museo. En alguna otra institución a lo mejor es mucho más complicado. Aquí tienes que juntar, que ahorita sí ha sido un poquito complicado porque con la pandemia pues es difícil juntar a la gente. Tienes que juntar, nosotros tenemos aparte un consejo de arte que ellos nos ayudan a decidir ciertas cosas con respecto a si alguna obra se puede quedar o no en el museo, porque también pues eso se tiene que pues hablar con otras personas, no puede ser decisión de una sola. A ver, bueno, ya casi nos estás dando un mapa de cómo hacer nuestra propia AC y nuestro propio museo, porque bueno, junta directiva, está el consejo de arte y luego sería la dirección, ¿es correcto? Ajá, bueno, la dirección está en conjunto con ciertas cosas, pero no pertenece, o sea, yo no
puedo ser, bueno, en este caso, algunos casos ha de ser diferente, yo no lo sé, pero no puede ser parte ni de la junta directiva ni puede ser parte del consejo, porque lo que tú haces, pues es seguir ciertos lineamientos y ciertas indicaciones, ¿no? Y también porque en el caso del museo, la junta directiva, pues es una junta que no cobra y yo sí tengo un sueldo, ¿no? Entonces ellos lo hacen porque están ayudando al museo y son voluntarios, pero en algunos otros museos no sé cómo sea su gestión, depende de cada Okay. Vamos a seguir un poco esto para que nuestra comunidad universitaria conozca un poco más de cómo se estructura este museo, porque quiero recalcarlo porque además de todo esto que estamos platicando, hay servicios especiales que da el Museo Nacional de la Acuarela. Entonces, sí es importante que conozcamos toda esta estructura que bien nos dice Scarlett es mucho más sencilla que otras. Después del 2003 es el Museo Nacional, es el año que fallece Alfredo Guatí, deja la dirección. Es Guatí Rojo, es su apellido con... Es junto, ok, Guatí Rojo. Rojo, porque su otro apellido es Cárdenas. Cárdenas, así es. Bueno, después de Guatí Rojo, que muere en el 2003, ¿qué más pasa con el museo en este sentido? ¿Hay donaciones? ¿Hay muchas? Dime. Uno se va muy rápido, pero el museo pues tuvo varias cosas y varios conflictos por los que surgieron ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en 1985, en el sismo del 85, el primer museo de la acuarela se siniestra, ¿no? Porque estaba antes en la calle de Puebla, en el 141 en la colonia Roma. Entonces, pues para que siguiera existiendo, es entonces que se crea una sociedad de amigos del museo, en el 86, al siguiente año del sismo. Y entonces, esta asociación, junto con todos los acuarelistas que ya eran parte, pues, del museo, lo que hace es, pues revisar y qué se puede hacer y buscar. Y entonces entre todos los acuarelistas, la gente de la sociedad de amigos y demás, buscan otro espacio donde el museo puede estar. Y es entonces cuando el museo llega a Coyoacán, a partir de 1987, en el lugar en el que ahora lo pueden encontrar. Pero antes estaba en otro lado. Y bueno, y lo otro es, cuando fallece Alfredo Guatí Rojo, pues otra vez esta asociación, la Sociedad de Amigos, pues empieza a gestionar qué se puede hacer por el museo y empiezan a hacer cosas para que el museo no se pierda, ¿no? Entonces es una asociación importante para los museos, las sociedades de amigos son importantes porque pues intentan apoyarlo a que no caiga, igual que la Sociedad de Acuarelistas, porque pues te digo, ven en este museo su casa. Entonces, pues digamos que son nuestras, es que no sé si son sus hermanas o sus hijitas, pero pues es que la sociedad de acuarelistas es anterior al museo, entonces podría ser como hermanita o algo así, pero pues es importante tenerlas. Y lo otro que me decías es que, ¿qué pasa? Pues bueno, entonces, por eso entra una junta directiva, porque pues Alfredo Guatí Rojo busca muy bien quiénes pueden apoyar a que el museo siga, entre artistas, entre gente que como te comentaba, por ejemplo, estaba León Portilla, entre gente lo que sería pues, la vida cultural y demás de este país, para que puedan apoyar al museo a que siga existiendo. Y entonces deja una junta directiva que se encarga de este espacio, de gestionarlo. Ok, entonces, bueno, el museo tiene varias vertientes de enriquecimiento, no solamente de patrimonio, sino de apoyos. Estos hermanos, estas hermanas que van construyendo, pues esta familia que ahora es el museo. A ver, Escaleta,
una pregunta que quizás sea de un poco casi de ficción. El maestro Alfredo Guatirrojo, ¿crees que construyó esta? ¿Te imaginabas hasta dónde podría tener el alcance que tiene el museo en este momento? Porque bueno, como artista me imagino que disfrutaba mucho el coleccionismo, apreciar la obra de sus colegas, pero bueno, ha permanecido y está creciendo conceptualmente y materialmente. Sí, mira, no sé si se lo imaginaba, lo sufría, porque hay una obra que se llama El Circo de la Vida, donde está él en un monociclo con su museo en la cabeza. Entonces, hay una obra en el museo que es esa, por si un día lo vienen a ver. Entonces, sí lo sufría. Le escribió un poema al museo y el museo era su hijo, el museo. Entonces, sí lo vivía, pero de imaginarse hasta dónde llegaría, no lo sé. Lo que pasa es que también como que nadie se le había ocurrido hacer un museo de acuarela antes que a él, y eso fue muy importante, porque además después de este museo de acuarela ya hay otros museos de acuarela o ideas de hacer museos de acuarela en otras partes del mundo, porque asociaciones de acuarelistas hay en casi todos los países. Entonces, el asunto es que no se les había ocurrido a otros. Y aquí en México, pues está y te comentaba que hay otro en el Estado de México, el Museo de la Acuarela del Estado de México, que surge después, pero no se les había ocurrido, pues no sé, a los chinos, que pues la acuarela, pues es una técnica de por allá, ¿no? Y Sí. ahora ya se les ocurrió, pero pues ya creo que van a ser una especie de aldea de la acuarela, pero todavía no sé si ya la lograron o no hacer. Pero sí, y hay otros espacios, por ejemplo, en Ecuador hay un museo de la acuarela y el dibujo y otros lugares. Yo creo que lo que también estuvo bien elegido fue la técnica, y esto que dijo el doctor Atl, pues tuvo sentido, o sea, pues sí, no existen oleístas, son pintores, pero sí existen acuarelistas. Vamos a entonces un museo Sí, dedicado a los acuarelistas, a la porque acuarela. además es una técnica un poco más íntima, más de pequeños formatos, más que se puede compartir de persona a persona. Yo pienso que por ahí pudiera haber algo, pero bueno, evidentemente el maestro Alfredo fue un visionario porque es la primera museo en ese sentido, ¿no? En todo el panorama nacional e internacional. A ver, ahora, eh, ¿qué colecciones tienen en este museo de las primeras adquisiciones o donaciones hasta el momento? ¿Qué es lo que podemos esperar si visitamos el museo? Bueno, cuando el museo se creó, encontramos con la historiadora Ana Garduño, que fue la que hizo el libro del museo. Yo coordiné pues el que se hiciera, pero ella es la autora del libro. Ella investigó que había aproximadamente 55 obras cuando se crea el Museo de la Acuarela. Nosotros ahorita tenemos cerca de 1571, más o menos, un Ajá. poquito, pero nuestro acervo va creciendo, se va acrecentando a partir de donaciones. Al principio sí fueron adquisiciones de nuestro fundador, de Alfredo Guatirrojo, pero posteriormente ha habido muchas donaciones. Ha habido cuestiones de hacerle un poquito ahí como, ay, donen una obra a algunos artistas, ¿no? Porque hay otros que pues muy amablemente lo han donado. Hay gente que pues son artistas que dicen pues me la deberían de comprar, pero el museo no tiene recursos para comprar obra, ese es el problema. Entonces, si quieres formar parte pues es mucho más sencillo si tú nos donas una obra, ¿no? Es complicado, yo entiendo a los artistas, pero también hay que entender pues que no somos un museo pues rico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, somos un espacio que está abierto a mucha gente, que tenemos, por ejemplo, una forma de crear nuevos públicos para la acuarela también, porque damos clases aquí, es un museo escuela desde que se creó. Entonces, dan clases para niños, se dan clases para adultos, tenemos un concurso para niños de acuarela,
un concurso de aficionados a la acuarela que ahorita está abierta la convocatoria por si quieren participar. También tenemos un concurso pues ya para gente que sabe pintar acuarela y que ya ha tenido pues una formación artística, que es el Salón Nacional de la Acuarela. Tenemos cada 2 años, pero el año pasado no se pudo hacer por la pandemia, una Bienal de la Acuarela que ha juntado hasta 33 países y más de 200 artistas de diferentes partes del mundo, que esa es la sala precisamente, la que está pasando, la sala internacional. Y esta parte se hace la Bienal, nuestro Consejo de Arte nos ayuda a seleccionar obras que podrían pertenecer a nuestro acervo y se solicita la donación, por ejemplo, en ese caso a los artistas. Si gustan donarla, pues se queda, ¿no? También en el caso de algunas obras del Salón Nacional, se les pide la donación a los artistas si ellos gustan donar la obra y eso pues es a partir de varias cuestiones y varias gestiones. Otras son pues a partir de gente que si no la quiere donar, ¿no? Por ejemplo, también se hacen talleres. La Sociedad de Amigos sigue haciendo talleres casi cada mes, hace un taller con algún artista. Ahorita el mes que entra vamos a tener un taller sobre aves y plumas de una artista que se llama Sonia Cortés, pero ahí tenemos, pues tenemos muchas cosas, mucha forma de formar, digamos, mucha forma, suena feo, mucha forma de formar, pero muchas maneras de formar nuevos públicos y bueno, y cumplir nuestra misión, que es difundir la acuarela y difundir el arte, ¿no? Entonces, somos un museo que crea artistas, entonces es un espacio importante. Es un espacio de muchas acciones. Bueno, déjame saludar a nuestra comunidad y decirles que estamos esperando sus comentarios. A propósito de eso, Gerard BF dice, el Museo de la Acuarela es un lugar maravilloso, lleno de paz y tranquilidad. No por nada allí se encuentran las cenizas del maestro Guatí Rojo. Y en otro, Gerard también dice, en Toluca, me imagino que el segundo museo de acuarela que hay en México. Bien, es un museo que tiene muchas convocatorias para las amigas, los amigos acuarelistas, pues bueno, habrá que estar atentos a estas convocatorias, porque bueno, ya por lo menos hay 3 convocatorias, hay talleres, entonces es un lugar en donde podemos ver acuarela y un lugar en donde podemos aprender, pero también que podemos, digamos que poner sobre la mesa nuestros conocimientos, ¿verdad? Para ver cómo andamos, y cómo nos puede ir con esta junta, con este Consejo de Arte. Bien, a ver, doctora, platícanos cómo inicia, con qué colección podemos entrar al mundo del museo. Ya entrando al museo, como así es, okay. Física. Primero empieza con una sala que es la sala prehispánica. Porque les comentaba, como Julián Portilla era parte también de la junta directiva, Guatí Rojo platicaba mucho con él sobre la idea de la acuarela en la época prehispánica, como porque bueno, pues la acuarela al principio es que es los pigmentos disueltos en agua, ¿no? Entonces, pues los códices y todo este asunto se podría decir que pues son acuarela, ¿no? No propiamente a lo mejor como ahora nosotros la vemos, pero sí es pigmentos disueltos al agua que están plasmados en diferentes superficies, ¿no? Entonces, aquí hay una entrada a esta sala y en esta sala ustedes pueden ver pues esa parte de la historia de la acuarela. Hay un gran y bonito mural del hombre y la acuarela en donde pueden ustedes ver pues la idea de Guatí Rojo de cómo nació la pintura, con una aportación grande de León Portilla, porque el mural está firmado por ambos, ¿no? Después podemos ver una sala que es la sala, nosotros le pusimos del siglo XIX, pero pues es la sala en donde hay la obra más antigua de la colección, por decirlo de alguna manera, porque en esta sala muchos facsimilares. En esa sala pueden ver lo que es, pues, diferentes
obras de diferentes artistas de esa época. Por ejemplo, está pues Santiago Gutiérrez, está Pilar Calvo, está Germán Gedovius, está Manuel Ituarte, y pueden ver esta transición del uso de la acuarela, ¿para qué usos tenía la acuarela en esa época? Entonces, por ejemplo, hay litografías acuareleadas, tenemos también, por ejemplo, algunos anuncios comerciales, que en original era el original para una impresión era en acuarela, y después ya se hacía la impresión, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también algunos interiores de algunos edificios o algunos proyectos de arquitectónicos, porque los arquitectos eran grandes acuarelistas. Todavía muchos lo son. Ahora ya no sé qué tanto usen la acuarela por el uso de las nuevas tecnologías, pero todavía hay muchos arquitectos que son acuarelistas. De hecho, ahorita nosotros tenemos una exposición que se llama Reinterpretando el Patrimonio, y que es sobre, nos dieron el Instituto Nacional de Avalúos de Bienes Inmuebles, que es el INDABIN, nos permitió utilizar varios, ¿cómo se llama? Varios planos para que artistas los reinterpretaran e hicieran pues su propia creación artística a partir de esos planos. Y entonces ahorita tenemos una exposición dedicada a eso. Pero es a lo que me refiero, que ahí también había un uso de la acuarela. Y ya después empiezan las salas, que es la Sala Nacional, que es una sala ya dedicada a gente que ya se denominó acuarelista y que empezó a pintar acuarela, ¿no? Realmente. Entonces tenemos obra de Raúl Anguiano, tenemos obra de una artista muy importante para el museo, que es Marta Orozco. Tenemos obra de los primeros acuarelistas, de los primeros miembros de la Sociedad de Acuarelistas, que pues la Sociedad de Acuarelistas se funda en 1964 con 13 miembros, y tenemos ahí pues a esos 13 miembros que ustedes pueden pues ver sus creaciones. Tenemos diferentes ya experimentaciones de la acuarela como técnica, o sea, hay creaciones más abstractas, hay creaciones hiperrealistas, hay retratos, hay paisajes, hay diferentes usos de la técnica, el húmedo sobre húmedo, el húmedo sobre seco, y demás. Y tenemos una sala, pues la que les enseñé hace rato, bueno, que les dije hace rato, que es la internacional, que es a partir de la Bienal, de la acuarela. Entonces, pueden visitarlas pues todas. Y bueno, temporales en la galería, ¿no? Que también, este es nuestro museo tiene, pues digamos, unas salas permanentes, aunque la obra la podemos ir rotando, y tenemos exposiciones temporales en nuestra galería, Berta Pietrasanta, en honor a la esposa de Alfredo Guatirrojo, que fue su esposa desde 1941 y que ella era la mano fuerte del museo, según me dicen. Ella era la que la mano bestia que hacía que las cosas funcionaran. Scarlett, a ver, aquí nos llegaron otras preguntas, pero antes saludar nuevamente a nuestra comunidad, y recuerden que el especial de verano va a tener varias sesiones. Ustedes no se pierdan las promociones que están en nuestra página, porque así de interesantes creo que van a estar todas las charlas. Y esta ha sido hasta este momento muy especial, y además vamos a entrar a algo que me interesa mucho, y yo creo que va a ser de interés de toda nuestra comunidad, porque además de la colección hay servicios, y hay una conceptualización del museo que me parece fundamental, y creo que es de lo que Scarlett mencionaba de las nuevas formas de ver los museos. Pero antes, déjenme comentarles, dice Gerard BF, sí usamos la acuarela y la enseñamos en la licenciatura de arquitectura en la Ibero. Entonces, eso les digo. Sigue esta magnífica tradición con los arquitectos
Y también hay una pregunta de Ale Acecas, dice, ¿qué, qué, qué, qué obras hay en el museo? ¿Abstractas, figurativas o de todo? Hay de Entonces, todo. ok, si nos platicas ese de todo que pregunta Ale y después entramos con el tema, con un autor que tienes. ¿Qué es ese todo? ¿Es paisajes, abstractos? Pues intentamos poner de todo en nuestras salas, pero en realidad nuestra colección tiene un poco de todo. O sea, sí tenemos Ajá. abstracto, todo, no siempre tenemos algo tan contemporáneo, a veces la acuarela se limita un poquito más a ser como un formato más, digamos, moderno, de alguna manera, pero sí hemos tenido nuestros intentos. Por ejemplo, en esta exposición, pues hay interpretaciones distintas y no siempre limitamos a que solo sea acuarela lo que se puede montar en la exposición. Tenemos también exposiciones de técnicas mixtas y de otras cosas más. Recuerdo que hace unos años, casi cuando yo llegué aquí, se hizo una exposición que se llamaba La acuarela se revela y se revela. Ajá. Y entonces era una exposición donde hacían esculturas con acuarela algunos artistas, otros artistas hicieron, bueno, eran esculturas pintadas con acuarela, otros artistas utilizaron otros formatos, pintaron fotografía, por ejemplo, con acuarela, que también es algo que se puede hacer. Entonces, sí hemos hecho nuestros intentos de hacer cosas más contemporáneas y vamos a seguir haciéndolos también. Pero tenemos un poco de todo, tenemos abstracciones geométricas, abstracciones pues mucho más menos figurativas y tenemos también obra figurativa, porque también depende mucho de cada artista, de cada país. Por ejemplo, los chinos tienen una gran escuela de acuarela, pero acuarela súper minuciosa, hiperrealismo, y entonces pues hay artistas que son hiperrealistas que también tenemos en nuestra colección y pues tenemos de todo un poco, lo que Ok, podemos. entonces un visitante, una familia que vaya ahí, que en esa familia haya de todos los gustos, van a poder encontrar algo que les dé sentido a su interés y a su imaginación. Entonces, bueno, amigos, vean esta riqueza que tenemos en el Museo Nacional de la Acuarela y visítenlo si no lo conocen, dense la vuelta, vean su página, que esta página y la información a propósito del trabajo que hace Scarlett está en la caja de comentarios, estas ligas en donde ustedes van a poder abundar más sobre el museo. Pero ya casi, todavía nos falta un poquito de tiempo. A ver, Scarlett, platicábamos hace un momento del museo como un espacio que se está actualizando, como un museo en donde se están retomando ideas de inclusión. ¿Qué significa estas ideas de inclusión? Y platícanos tú cómo has vivido esto. Y hay algo, platicábamos hace un momento, comunidad, antes de que entráramos al aire, de un artista muy importante para la cultura mexicana y además de ser un gran artista, un gran profesor que realmente es impresionante lo que dejó como profesor y como artista. Platícanos también de esto, qué significa ser un espacio inclusivo, qué significa ser un espacio de educación en este momento. Bueno, pues muchas cosas. O sea, por ejemplo, bueno, el Museo de la Acuarela empieza a preocuparse por la inclusión desde más o menos estábamos en 2015, cuando, pero bueno, ya se preocupaba desde antes. Te platiqué un poquito y no sé si lo platiqué mucho. El museo, el maestro Alfredo Guatirrojo, al terminar su vida, perdió la vista. Entonces fue un pintor que perdió la vista y pues tenía ceguera. Y su esposa, cuando
ya era mayor, perdió la movilidad en las piernas, entonces usaba silla de ruedas. Entonces, para el Museo de la Acuarela es muy importante también la inclusión de personas con alguna discapacidad, porque creemos que el arte pues debe de ser para todos. No somos el primer museo que hace inclusión, no somos el único. Te platicaba también que existe una red de museos para la atención a personas con discapacidad, que es una red que se creó a partir de trabajadores de museos. Esto tuvo que ver con un momento en el que una persona con silla de ruedas no podía entrar al Templo Mayor. Entonces se crea esta red de museos para la inclusión de personas con discapacidad, y lo que hace la red es gestionar ciertas capacitaciones para personal de museos en diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos nosotros, bueno, la red, me incluyo dentro de la red, tenemos capacitaciones en lengua de señas, tenemos capacitaciones en braille, tenemos pláticas sobre diversas discapacidades, sobre el trastorno del espectro autista, sobre el síndrome de Asperger, el de Williams, y diferentes formas de ser y formas de ser personas que podemos pensar. Y entonces, lo que hace, pues, es lo que hace la red es apoyar a los museos. Y nosotros, ya como parte del museo, se empezaron a crear aquí diversas actividades y diversas alianzas con ciertas instituciones para poder ser un museo incluyente. Nosotros, por ejemplo, en el Museo de la Acuarela, y siempre lo platicamos, uno de los jardineros tiene autismo, uno de los jardineros del museo, y ya tiene varios años trabajando con nosotros, y es un chico muy capaz de poder hacer lo que hace. A veces, ahorita con la pandemia le ha costado trabajo regresar y volver a hacer las cosas como antes, sobre todo cuando estábamos cerrados. No le gusta mucho estar encerrado. Ahora que ya le gusta más estar aquí. Y tenemos, por ejemplo, pues algunos programas y actividades de inclusión. Por ejemplo, nosotros damos, cuando todavía no teníamos el asunto de la pandemia y de que no se puede tocar como todas las cosas que ahora no se pueden tocar, teníamos obra táctil que nuestros mismos personas del museo, chicos de servicio social, de diferentes instituciones, nos ayudaron a recrear algunos cuadros con ciertas texturas que fueran las que se pintaron para que las personas las pudieran tocar. También teníamos, pues tenemos audiodescripciones de algunas obras para que puedan escucharlas. Intentamos tener pues ciertas cuestiones de inclusión en nuestro Facebook, que pueda ser un lugar en donde puedan tener subtítulos por si los necesitan. Se intentan hacer muchas cosas. Todavía es un camino por recorrer, pero lo estamos haciendo. Y pues lo habíamos platicado precisamente por otro autor que tenemos en el museo, que es Germán Gedovius, y que te decía yo que este artista pues era sordo y pues fue un gran maestro de varios acuarelistas. Entonces es algo muy interesante cómo el arte puede trascender a pesar de ciertas discapacidades. Alfredo Guatirrojo, cuando ya no podía ver, pintó un cuadro que se llama Drama 1. Él intentaba pintar 30 dramas, pero la vida ya no lo dejó pintar tantos dramas. Pero digamos que sí es un asunto de que ellos querían seguir creando y que querían transmitir emociones a pesar de que ya no pudieran hacerlo de la forma en que normalmente pues lo hacía, que era pues con una pintura, porque Alfredo Guatirrojo era mucho más formal, realista para hacer una pintura, ¿no? Pero sus últimos cuadros pues ya son mucho más abstractos, mucho más sentimentales, digamos, por el asunto, ¿no? Ok. Y diferentes, pero sí, digamos. Oye, bueno, es que esto que nos estás comentando, que estás compartiendo, bueno, no solamente
es interesante formalmente, sino que desestabiliza lo que muchas personas tenemos la idea de que el arte tiene que ser algo casi para gente que vuela, para gente que se ha leído como 5 bibliotecas, que ha hecho 8 maestrías y además sabe pintar. Pero esto que nos comentas, pues el arte es un bien para todas las personas en cualquier condición. Esto pone al museo en un punto muy importante porque, bueno, está dando la batalla para estar al día en ese sentido. Platícanos un poco más de cómo se ha construido esto y las murallas y los baches que seguramente han tenido que sortear para poder construir este espacio incluyente. Pues bueno, ahorita con la pandemia fue todavía más complicado, pero lo hemos también hecho. Como seguimos dando clases, por ejemplo, en línea, seguimos dando clases en línea y pues hemos dado talleres en línea también. Ahorita para grupos vulnerables y personas con discapacidad, se han dado talleres en donde se presentan las audiodescripciones, en donde se platica con ellos acerca del arte, intentando ser más emotivos. Tuvimos un taller también con ese sentido, también de qué es lo que les hacía sentir ahorita como la pandemia y todas estas cosas. Seguimos funcionando y seguimos trabajando porque intentamos subsistir. Ahorita es un momento en que los museos sí tienen que seguirlo intentando porque en realidad es un momento muy complicado, pues estuvimos cerrados, bueno, no solo los museos, todos lados estuvieron cerrados, pero fueron muchos meses, fue mucho tiempo. El tema, por ejemplo, ahora del ICOM fue reimaginar qué es lo que va a pasar ahora con el museo si ya no puede ser igual que antes, ¿no? Si ya no podíamos abrir, si ya la gente no podía ver y tocar, o no tocar, pero ver una obra, qué es lo que en realidad le queda al museo todavía, ¿no? Para poder seguir. Y yo creo que le quedan muchas cosas, porque los museos tienen mucho que dar a la sociedad. Bueno, al menos es mi perspectiva, porque te digo que tampoco puedo ser tan objetiva. Ok, bueno, pues evidentemente sí, los museos dan mucho. Y bueno, está dando mucho el Museo Nacional de la Acuarela. Bueno, está esta inclusión desde las personas que tienen conocimientos formales y que van a disfrutar la obra de una manera hasta las personas que estamos iniciando y no tenemos información o tenemos una capacidad diferente. Podemos acercarnos al museo y este espacio nos va a brindar todas estas facilidades para acercarnos a disfrutar su colección. Además de esta inclusión, ¿tienes otros talleres? ¿Qué otras actividades desarrollan dentro del museo? Bueno, porque tienen colecciones también documentales, se pueden consultar. ¿Cómo es un día a día en el museo? Pues sí se puede. Te digo, Okay. la biblioteca y nuestro archivo se puede consultar. Claro que con previa cita ahora, y bueno, y siempre, tampoco podías llegar y consultar la biblioteca así como así. Digo, si es una biblioteca, pues que sí puede consultar la gente, pero sí se tiene que solicitar, precisamente porque somos un museo pequeño y tenemos, pues, no tanto personal. Es importante, pues, que la persona adecuada esté con los demás para que puedan decirles pues qué es lo que pueden consultar, qué es lo que hay, qué es lo que todavía no se revisa totalmente, porque ha sido un trabajo arduo también, el poder tener inventariado todo lo que es el acervo de la colección y de la biblioteca, ¿no? De Alfredo Guatirrojo y todo su archivo personal. Tenemos fotos desde hace muchísimos años, pero te comentaba que pues al ser muy personal, él no le ponía mucho orden, entonces esa parte todavía es algo que se tiene que trabajar mucho más.
en específico pues en las fotos, porque los documentos como tienen fecha y todo esto es un poquito más sencillo poderlos catalogar y poder decir de qué periodo histórico son, ¿no? Pero Ok. lo que son las fotografías y eso, pues ahí más o menos estamos trabajando en ello todavía. Ok, entonces, perdón, sigue, continúa, perdón. Ah, perdón, y eso también te había dicho, que crece porque también hay algunos artistas que pueden y donan parte de su acervo y su colección de libros, por ejemplo, Alicia Leiva nos donó su colección de, pues, archivos, su archivo personal, y entonces también, pues, todo eso crece para el museo. Hace unos años nos vinieron a consultar para ver qué teníamos sobre mujeres artistas, y nos preguntaron sobre algunas mujeres artistas que sí tenemos obra o que sí tenemos algún documento. Depende, ¿no? De cada quien. Lo que sí es que al hacer el libro ha sido un poquito más sencillo que puedan ubicar a ciertos artistas en el museo y que también puedan hacer y puedan pedir obra del museo, ¿no? Ahorita pues se quedó como pasmada algunas cosas, sobre todo porque no se pueden hacer las exposiciones o a veces ya la tienes pactada y te cierran el espacio otra vez, entonces está un poco complejo el asunto. Como que no somos dueños de nuestro propio tiempo ahorita, entonces es muy complicado, pero nos habían ya pedido una escultura que tenemos en el museo, también tenemos nosotros mucho grabado porque Huatirrojo, pues te decía yo que perteneció a la Sociedad de Grabadores y donó obra al Museo de la Estampa, y también tenemos estampa, tenemos aquí mucho grabado de Huatirrojo y de otros artistas, entonces también pueden consultar pues lo que nosotros tenemos en esta colección, y pues estamos abiertos al préstamo de obra también para diferentes exposiciones. Ya hemos tenido préstamo en algunos lugares, pero podríamos pues tener más. Tampoco estamos más Cerrados. estamos abiertos a todas esas cosas, sí. Ok, bueno, es un espacio evidentemente que tiene muchas vertientes, que tiene muchos rostros, colección, inclusión, biblioteca y archivo con previa cita, por favor. Hablen, ya otra vez iba a decir, háblenos, ¿no? Hablen al museo para que se pongan de acuerdo con las administraciones para consultar el espacio y además las convocatorias. Doctora, por favor, recuérdenos que anualmente qué convocatorias tienen para las personas que puedan estar interesadas, estén atentas, visiten su página o mejor aún, visiten el espacio también con cita por el momento, pero yo espero que pronto se regularice, ¿verdad? ¿Qué convocatorias tienen en el año? Tenemos convocatorias para concurso infantil, concurso para aficionados, que se está ahorita, les decía, en este momento. Tenemos el Salón Nacional, que es más o menos en noviembre. Tenemos cada 2 años una bienal, pero ahí para la participación es a partir de asociaciones de artistas. Participan por asociación, porque no podemos pues tener como pues, todos los artistas, está un poco complicado. Entonces las asociaciones artísticas seleccionan un grupo de artistas que se presentan, una representación que se presenta en el museo. Y tenemos también, ahorita sí ya nos hemos tardado en hacer lo que es un concurso que se llama Medios Acuosos, que es de acuarela y técnicas mixtas, pero es que ha sido muy complejo con la pandemia. Y al ser también pues hermanos o compañeros de la sociedad de acuarelistas, ellos hacen sus propias convocatorias, pero sus concursos también los llegan a hacer aquí en el museo. Entonces, pues tenemos muchas convocatorias para, la verdad, para que la gente pueda participar y pueda, pues, de principio, pues estar exhibido en un museo, ¿no? Y ya después, pues a lo mejor ganar un premio, no lo sé, dependiendo del O jurado. sea que lo interesante en este sentido, según lo veo yo, es que el espacio, el Museo Nacional de la Acuarela,
da espacios para poder interactuar. De una manera o de otra, los creadores, los acuarelistas, pueden interactuar con este espacio, en algún momento tener exposición o ganar un premio. Pero también el público tiene diversas maneras de interactuar con este espacio como visitante, practicando en algún taller o simplemente estando en el espacio y consultando los espacios necesarios. Entonces, es un espacio absolutamente múltiple, es muy, no sé si por el tamaño, esto que dices tú de que es una C y es más fácil, es tan flexible en su manejo. ¿Será eso o es tu vocación también la que aporta ahí cosas? Pues son diferentes cosas. Yo creo que también pues sí, o sea, el que somos una C puede hacernos más abiertos, pero también es la vocación de cada persona lo que ayuda, porque pues no es lo mismo, a lo mejor cómo se enfocaría algo si tú eres artista, si tú eres gestora, si tú eres, o sea, diferentes personas. Yo creo que eso sí se puede ver en cada museo cuando, o sea, yo me imagino, no sé, pero hasta en el tipo de exposiciones que quizá realiza, ¿no? Depende mucho, pues, de la gestión de cada quien, porque a lo mejor te puedes enfocar más al arte, a la cultura, o puedes volverte un espacio más abierto para ciertas otras cosas, ¿no? Aquí nosotros todavía tenemos algunas restricciones, o sea, por ejemplo, nuestras exposiciones pueden ser exposiciones de un artista, si lo puede solicitar y si es aceptada su exposición, lo puede solicitar, pero si pero sí hay alguna restricción. Por ejemplo, el 70% de la obra que se monta en la galería temporal tiene que ser acuarela, ¿no? A menos de que sea una exposición de otra cosa, pero digamos que como nuestra misión es difundir la acuarela, pues sí tendría que haber acuarela entre lo que está exhibiendo, ¿no? Hay un marco que regula las exposiciones, ¿verdad? Entre otras cosas. Sí, te digo, sí tenemos nuestras reglas, porque también se tienen que tener, ¿no? O sea, no podemos, en este caso, por ejemplo, te digo, si no hay acuarela entre la obra que vas a exhibir, es muy probable que no te dejen exhibirla aquí, claro, ¿no? Porque pues entonces no estaríamos cumpliendo con nuestra misión de difundir la acuarela. Sería otra cosa lo que se está haciendo, ¿no? Sería otro perfil. Vamos con dos dudas. Bueno, ¿generan vinculaciones con otros espacios para realizar exposiciones temporales? Preguntan. Y otra de Gerard dice: mi madre Emma Cecilia Flores pertenece a la Sociedad de Acuarelistas a invitación del maestro Guatí Rojo en su momento. ¿Puede donar parte de su obra al museo? Scarlett, ya hay una propuesta de donación. Ahí está. Gracias, Gerard, por todos los comentarios, por seguirnos. Y bueno, ahí están estas dos cuestiones, Scarlett. Sí, bueno, de que puede donar obra. Y eso ya no queda duda. Además, sí la conocemos, sí la ubico. El asunto también, ¿cuál era la otra? Que si hacíamos vinculación, pues te digo, ahorita precisamente nuestra exposición es con el INDAVIN, que el INDAVIN es del gobierno, es el Instituto de Avalúos de los Bienes Inmuebles, y está muy cerca de nosotros. Nosotros somos Salvador Novo 88 y ellos son Salvador Novo 8. Entonces fuimos y pues somos vecinos, nos visitamos y les pedimos por eso esto de los pues como tienen mucha cuestión arquitectónica, que nos prestaran los planos y la gente los reinterpretó y aquí los exhibimos. Y pues estamos esperando que esta exposición pueda itinerar en algún otro lugar. Y para esta exposición hubo una convocatoria, porque tampoco nos gusta mucho la idea de ser un museo cerrado y solamente nuestros artistas, ¿no? Nos gustaría pues que fuera para más gente, esperando también atraer a nuevas generaciones, porque lo que sí es real y sí es cierto es que a veces pues empieza a envejecer una institución, ¿no? Y entonces hay que pensar en cómo puedes hacer que una institución se esté renovando y esté
atrayendo a nuevos públicos y a nueva comunidad también. Si hemos hecho cosas, ¿con qué otra institución hemos hecho? Déjenme pensar, porque a veces uno no sabe tanto. Ah, bueno, hicimos una exposición con la Sociedad de Ilustradores. También pues, son muy buenos acuarelistas, entonces se hizo una exposición con los ilustradores. Hemos hecho exposiciones con otras instituciones y no tenemos ningún problema con hacerla, con vincularnos. Eso es lo que casi siempre queremos, estarnos vinculando con otras instituciones. Con espacios. Muy bien, bueno, pues apreciable comunidad de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Tijuana, pues casi terminamos y ustedes han visto y escuchado este recorrido por este espacio que si aún no lo conocen, por favor, no dejen de visitarlo. Está su página y información adicional en la caja de comentarios por si no saben dónde está el museo, si no saben dónde está Coyoacán. Pues bueno, estoy seguro de que en el buscador de su preferencia van a encontrar los datos de este museo que me parece que es muy importante que conozcamos. Es un museo multidimensional y que estoy seguro que la visita a ese espacio nos va a enriquecer como personas. Si ustedes son artistas, pues van a ver obras básicamente de acuarela. Entonces, para cerrar, doctora Scarlett, coméntenos, invítenos a los siguientes eventos, a lo que va a haber en el museo y recuérdenos una vez más cómo podemos hacer citas, por favor. Bueno, pues ahorita sigue la exposición con el INDAVIN, que la pueden visitar en este momento, y después viene el concurso de aficionados. Por eso les decimos que la convocatoria está abierta para que manden su obra. El tema es pues, ¿qué te ha liberado en la pandemia? Porque creemos que el arte te libera. Entonces, creo que esto es un tema un poco libre, tampoco es así como que tienen que hacer algo específico. Y bueno, y ahí también tenemos patrocinadores que gracias a ellos vamos a poder dar premios, ¿no? ¿Y cómo pueden visitarnos? Por el momento, por la cuestión de la pandemia, normalmente llegaban y entraban, porque el museo además no cobra la entrada, ¿no? El museo es gratuito. Las clases sí se cobran porque hay que vivir de algo, pero el museo es gratuito. Entonces, llegaban y entraban. Ahora, por la cuestión del límite de público que podemos tener, y pues al ser gratuito, pues mucha gente pues sí quiere entrar. Entonces, digo, no porque no quieran entrar a los museos que no son gratuitos, pero digamos que pues es un poquito más sencillo, ¿no? Ok. Y más abierto a más público, ¿no? Esa no es una limitante para que puedas entrar. Ahora lo que sí te pedimos es que hagas cita. Lo que puedes hacer es llamar, por favor, al 55 55 54 1801 o 55 55 54 17 84. Haces tu cita, pero sí pídela en el horario del museo, porque, o sea, mejor llama cuando estamos en el museo, porque te digo, si llegas y todavía hay citas, te pueden decir. Si llegas y alguien canceló su cita, tú puedes ocupar su cita. Entonces es mucho más sencillo llamar. Y pues para nosotros así ha sido la forma ahorita en la que han podido entrar al museo. Ya dirán las autoridades del gobierno cuando ya se pueda hacer de otra manera y entonces ya podríamos abrir de otra forma, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la mayoría de nuestros eventos son virtuales en nuestras redes sociales. Tenemos página de Facebook, Twitter, Instagram y demás, y nuestra página de internet que es www.acuarela.org.mx, y ahí pueden ustedes pues visitarnos y consultar nuestra cartelera, consultar, ver lo que estamos haciendo y pues participar, ¿no? En talleres, concursos y demás. Entonces, y bueno, y también agendar visitas.
tenemos una visita que tenemos que esperar a que nos permitan hacerlo, pero es una visita, te decía, táctil, no solamente en las obras táctiles, sino también en el museo, en el jardín del museo, hay unas esculturas. Y esas esculturas forman un poema, porque a Guatirrojo le gustaba mucho la poesía. Entonces, esas esculturas que forman un poema, las visitan y las tocan, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que pueden hacer y que pueden visitar. Antes había talleres todos los fines de semana para niños, ahorita todavía no los podemos hacer, pero pues esperemos que pronto ya podamos hacerlos para que nos puedan visitar y pues conocer más de qué es la acuarela, no solo que se las platiquemos, sino que también las puedan hacer, ¿no? Puedan hacer una acuarela aquí mismo. Pero pues estamos abiertos a lo que ustedes nos pidan, ¿no? También es un espacio que está abierto. Muchas gracias. Bueno, un espacio que está abierto y es un espacio que tiene muchas dimensiones y ojalá que si no lo conocen pronto lo conozcan. Muchas gracias a la doctora Scarlett Rocío Galindo Monteagudo por toda esta información y su conocimiento, una mujer de conocimiento y de trabajo, y ustedes van a poderlo ver en este Museo Nacional de la Acuarela, Alfredo Guatirrojo Cárdenas. Muchas gracias, muchas gracias. De veras una plática muy interesante, Scarlett, y esperamos vernos pronto en el museo. Los esperamos. Pues Ale, muchas gracias por acompañarnos. Si quieres comentar algo, gracias a la comunidad por estar aquí y muy buenas tardes. Sí. Gracias, Miguel, gracias, Scarlett, gracias por esta charla tan interesante y por compartirnos este espacio del Museo Nacional de la Acuarela. Reitero la invitación para que todas y todos conozcan este espacio tan lindo al sur de la Ciudad de México y pues gracias por la disposición y la apertura. Recuerden de hablar y de hacer el proceso para no perderse una cita en este espacio tan especial. Y bueno, finalmente para recordarles que el próximo 8 de junio estaremos en este especial de verano con Ditzi Perales, sacerdote jesuita, quien también es profesional de las artes circenses y quien nos estará visitando, bueno, de forma virtual desde Venezuela. Con él estaremos hablando sobre el circo y este enfoque social que se tiene. Les recuerdo, la cita es el 8 de junio a las 5 de la tarde a través de esta red social. Sin más, pues muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.